Hola, ¿cómo están? Hoy para mí ya es mañana. Vamos a seguir un poco más con el tema del consumo, que es un componente muy importante del sector privado. Ya vimos que ocupaba el 66% del Producto Bruto Interno a precios de mercado. Y habíamos visto que la curva de consumo tenía estas características. Por un lado, había un consumo autónomo, que era el que se desarrollaba aún en ausencia de ingresos, a través del desahorro de periodos anteriores o de comprometer el ahorro de periodos futuros. Teníamos la línea 45 grados que marcaba todos los puntos en los cuales el consumo era igual al ingreso disponible, y la curva de consumo que respondía a la llamada ley psicológica fundamental, que decía que a medida que aumentaba el ingreso disponible, el consumo aumentaba, pero cada vez en menor proporción. Y teníamos este punto que era donde todo el ingreso disponible se gastaba en consumo. En este gráfico el eje horizontal está medido en pesos y el eje vertical también está medido en pesos, porque el consumo es la parte del dinero que tienen las familias destinada a consumir, y el ingreso disponible está medido también en dinero. Y teníamos la curva de ahorro, que era un residuo, digamos lo que no se consumía, y que tenía la forma complementaria, partía de un valor negativo del consumo autónomo y comenzaba a aumentar a medida que aumentaba el ingreso disponible. Tanto el consumo como el ahorro aumentan a medida que aumenta el ingreso disponible, pero el ahorro parte de un nivel de desahorro, se consumen los ahorros que se tenían, el ahorro es negativo, y a medida que aumenta el ingreso disponible, y a partir del punto en que la línea 45 grados corta la curva de consumo, aparece el ahorro. Decíamos que donde se gastaba todo el ingreso disponible, se decía que había una propensión media a consumir igual a 1, a eso nos vamos a dedicar ahora, y donde el ahorro era 0, que era donde se gastaba todo el ingreso disponible, la propensión media a ahorrar era igual a 0. Esto de las propensiones medias, y vamos a incluir la propensión marginal, son muy importantes a la hora de diseñar políticas económicas destinadas a aumentar el consumo o, llegado el caso, a disminuirlo. Para un determinado nivel de ingreso, la propensión media responde a la pregunta ¿cuánto se dedica en promedio al consumo del ingreso disponible? Propensión media a consumir es el monto que se dedica al consumo dividido el ingreso disponible. Propensión media a ahorrar es el monto que se dedica al ahorro del ingreso disponible. Pero hay otras propensiones que se llaman propensiones marginales, que tienen sentido cuando se incrementa el ingreso disponible de la familia. Ante un incremento del ingreso disponible, hay una parte de ese incremento que se va a dedicar al consumo y hay una parte que se va a dedicar al ahorro. La propensión marginal a consumir es la respuesta a la pregunta ¿cuánto se dedica de cada peso adicional de ingreso al consumo? Es el incremento del consumo dividido el incremento del ingreso disponible. Fíjense que las otras eran en promedio y en esta es cuando incrementamos el ingreso disponible de las familias. ¿Y cuánto se dedica de cada peso adicional de ingreso al ahorro? La respuesta es la propensión marginal a ahorrar. ¿Cuánto suman las propensiones medias a ahorrar y consumir y cuánto suman las propensiones marginales a consumir y ahorrar? Se puede saber con una facilidad matemática asombrosa, como el ingreso disponible es el consumo más el ahorro. Si dividimos los dos términos de esa igualdad por el ingreso disponible, nos queda ingreso disponible sobre ingreso disponible igual a consumo sobre ingreso disponible más ahorro sobre ingreso disponible. Y la división del ingreso disponible por sí mismo es 1, y el consumo dividido el ingreso disponible era la definición de propensión media a consumir, y el ahorro dividido el ingreso disponible era la definición de propensión media a ahorrar. O sea que las dos propensiones suman 1. El rango de variación de estos valores tiene poco interés económico. Lo importante es que la propensión media a consumir puede llegar a ser infinito matemáticamente, porque cuando el ingreso disponible vale 0, existe ese nivel de consumo que se llama consumo autónomo, y cualquier número dividido 0 tiende a infinito. Y la propensión media a ahorrar también tiene un rango muy grande, pero con poco significado económico. No nos vamos a enroscar con eso. Pero sí es importante cuánto suman las propensiones marginales a consumir y ahorrar. Si nosotros decíamos que eran la definición de cuánto se dedicaba al consumo y al ahorro de cada peso adicional de ingreso,
Si hacemos la misma operación matemática de dividir por el incremento del ingreso disponible ahora, nos queda el incremento del ingreso disponible dividido a sí mismo, que va a dar 1, dividido el incremento del consumo, dividido el incremento del ingreso disponible, que es la definición de propensión marginal a consumir, y el incremento del ahorro dividido el incremento del ingreso disponible, que es la definición de la propensión marginal a ahorrar. Por lo tanto, la propensión marginal a consumir más la propensión marginal a ahorrar también van a dar 1, solo que en este caso ambas van a estar entre 0 y 1. De un peso adicional de ingreso puede dedicarse nada o todo al consumo, pero nunca más que todo, por eso el límite es 1, y de un incremento de un peso adicional del ingreso disponible puede dedicarse todo o nada al ahorro, por eso la propensión marginal a ahorrar está también entre 0 y 1. Esta curva que representaba la ley psicológica fundamental la podemos utilizar ahora con valores para calcular las propensiones media y marginal. La propensión media a consumir se calcula en un punto, por ejemplo en ese punto 1, y es la parte del dinero que se dedica al consumo, 500 en este caso, dividido el incremento disponible, 800 en este caso, 500 dividido 800 da 0,625. Diríamos que para un ingreso de 800 el consumo es de 500 y se gastan en consumo en promedio 0,625 pesos de cada peso de ingreso disponible. Mientras que la propensión marginal era entre dos puntos, por ejemplo, esos dos puntos 2 y 3 que se ven ahí. En ese caso, lo que tenemos que mirar es entre esos puntos cuánto se incrementa el ingreso disponible, 100 en este caso, y cuánto se incrementa el consumo, 50 en este caso. Entonces la propensión marginal al consumir entre los puntos 2 y 3 va a ser el incremento del consumo dividido el incremento del ingreso disponible, 50 sobre 100 igual a 0,50, y lo interpretaríamos como que de cada peso adicional de ingreso entre los puntos 2 y 3 se dedican 0,50 o 50 centavos al ahorro. Pero esta propensión marginal a consumir es variable, es más grande en los bajos ingresos y más baja en los altos ingresos, por ejemplo entre 4 y 5 para un incremento similar al que vimos de 100 pesos, el incremento del consumo va a ser menor. De hecho, la ley psicológica fundamental puede expresarse diciendo que la propensión marginal a consumir disminuye a medida que aumenta el ingreso. Es por eso que si aumentamos el nivel de ingreso de los sectores de bajos de ingresos, es probable que dediquen todo incremento de ingreso al consumo, mientras que si lo dedicamos a los sectores de altos ingresos, no sea dedicado todo al ingreso, sino al ahorro, o simplemente nada sea dedicado al ingreso y todo al ahorro. Un peso destinado a los sectores de bajos ingresos es probable que redunde en un peso de consumo, mientras que un peso destinado a los sectores de altos ingresos seguramente va a resultar en menos de un peso destinado al consumo y una proporción mayor destinada al ahorro. Vamos a ver ahora el sector externo de la economía. Recordemos que el sector externo se componía de las exportaciones y las importaciones con el resto del mundo y de los intercambios de factores productivos con el resto del mundo. En particular nos interesa, porque era uno de los objetivos económicos, el equilibrio de la balanza por cuenta corriente, y estas son las exportaciones y las importaciones, y tenemos que saber de qué dependen para poder hacer una política destinada a influir en ellas. En el caso de las exportaciones, dependen del ingreso del resto del mundo. O sea, nosotros no decidimos cuánto nos van a comprar, sino que los decide el mundo en función de su nivel de ingresos. Si aumenta el nivel de ingreso del resto del mundo, aumentan nuestras exportaciones. Depende de nuestros precios internos de la economía y depende de los precios internacionales. Si nuestros precios son más baratos que los del resto del mundo, el mundo va a querer comprar nuestros productos, pero si nuestros precios son más caros que los del resto del mundo, el mundo no va a querer comprar nuestros productos, y depende también del tipo de cambio, que es lo que convierte los precios internos a los precios del resto del mundo. El tipo de cambio es la cotización de la moneda extranjera, o dicho más claramente, el precio de la moneda extranjera expresada en pesos. Hoy diríamos el tipo de cambio en Argentina para exportaciones e importaciones es de 83 pesos por dólar.
Estos son los determinantes de las exportaciones. Y también existen relaciones directas e inversas, como ya venimos viendo en demanda, oferta, consumo e inversión. Un aumento del ingreso del resto del mundo aumenta las exportaciones. Una disminución del nivel de precios local aumenta las exportaciones. Un aumento del nivel de precios del resto del mundo aumenta nuestras exportaciones, que se vuelven más baratos. Y un aumento del tipo de cambio también aumenta nuestras exportaciones porque abarata nuestros productos y encarece los extranjeros. Los determinantes de las importaciones son nuestro propio nivel de ingresos, el nivel de precios local, el nivel de precios internacional y el tipo de cambio, pero nuestras importaciones aumentan cuando aumenta el nivel de ingreso de la economía local. De hecho, nuestro crecimiento en la economía local trae aparejado que se importan muchos más bienes semiterminados, energía, insumos y bienes de capital, y hace que nuestra balanza por cuenta corriente se desbalancee. Eso recibe el nombre de restricción externa. Cuando la economía crece, las importaciones aumentan más rápido que las exportaciones. Y los otros son los que ya conocíamos, el nivel de precios local, pero que funciona al revés. Si nuestros precios se encarecen, aumentan las importaciones. Si los precios del resto del mundo se abaratan, aumentan las importaciones. Y si disminuye el tipo de cambio, o sea, se abarata el dólar en relación al peso, aumentan nuestras importaciones. Igual esto no suele pasar en Argentina. La balanza por cuenta corrientes es la que mide el intercambio de bienes y servicios con el resto del mundo, y si las importaciones son menores que las exportaciones, decimos que hay un superávit en la balanza por cuenta corriente. Si las importaciones son iguales a las exportaciones, decimos que hay un equilibrio en el intercambio. Y si las importaciones son mayores que las exportaciones, decimos que hay un déficit en la balanza por cuenta corriente. Cuando hay un déficit, el problema que aparece es que hay más salidas de divisas o de dólares por importaciones que lo que entra por exportaciones, y esto da origen a la llamada restricción externa, endeudamiento externa y, como está pasando ahora, controles cambiarios por la falta de divisas. La balanza de pagos es el registro sistemático de todas las transacciones económicas realizadas entre los residentes de un país, en este caso de Argentina, y los residentes del resto del mundo en un periodo de tiempo determinado, que generalmente es un año, como el PBI. Tiene dos grandes categorías: la balanza por cuenta corriente, que mide el intercambio de bienes y servicios y las transferencias entre personas; la balanza comercial es la de bienes; la balanza de servicios la de servicios; y las transferencias son las que ocurren entre residentes y no residentes, pero cuando hay un no residente trabajando en el país que transfiere parte de sus ingresos, como lo vimos en el mercado de factores, al país donde es residente; y la balanza por cuenta capital y financiera, que tiene que ver con los movimientos de capital e instrumentos financieros entre los países, la inversión extranjera directa e indirecta, los créditos a largo y corto plazo. La más importante de las balanzas por cuenta corriente es la balanza comercial, que es la de bienes finales, que constituyen la mayor magnitud del intercambio. Finales e intermedios. Finales son vistos desde el punto de vista local, pero pueden ser intermedios vistos desde el otro país. Cuando exportamos soja, es un bien intermedio para los chinos para la cría de chanchos. Y por aquí dejamos el sector externo. Vamos a ver más adelante cómo se desarrollan las políticas cambiarias y las políticas orientadas al sector externo cuando veamos los instrumentos de intervención de política económica en el intercambio internacional.